Pulso económico del viernes, que como es tradicional vamos a iniciarlo pues echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy cierra en positivo, 0,35% arriba, 11.659,2 el índice general, y al finalizar la sesión pues algunos valores la han aprovechado. Sabadell, el que más, 2,58 arriba, CaixaBank 2,51 arriba, Indra 2,38 arriba. Y en el lado del rojo, donde prepondera las manos vendedoras, la que hoy se deja más pellejo en el parque es Ferrovial, 4,45 de caída, luego les explicaremos por qué. Solaria en segundo lugar, 1,94 abajo, y Acciona Energía 1,27 abajo. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que sin duda serán lo mollar de la tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí con los mejores expertos para que ustedes no pierdan detalle. Bueno, en nuestra tertulia económica hoy tendremos que hablar de esos datos del desempleo americano. Han salido los datos y han sorprendido a todos. Los americanos, a punto de elecciones, cierran con una tasa de desempleo el mes de septiembre del 4,1%, que para sí quisieran muchos, ¿verdad? Y en segundo lugar hablaremos del índice de producción industrial, el IPI, que registró, estos son datos de agosto, un descenso muy significativo, 3,5% en términos interanuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y ya sin más les presento a nuestros invitados en Pulso Económico. Don Julián Salcedo. Buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Así es, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo estupendo. Acabamos la semana... ¿De viernes? Oye, una semana que ha sido de caídas en bolsa del 2,6%. Sí, la bolsa ha sufrido. Ha sufrido un poquillo. Don Juan Avellán, profesor del IEB, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Muy bien, pues vamos a analizar con sus criterios lo que ha sido una jornada del IBEX pendiente de cosas en el exterior, pero bueno, que al final pues se ha cerrado en positivo. Julián. Bueno, pues sí, efectivamente creo que ha cerrado, estamos viendo 11.659 puntos, está todavía lejos de los 12.000 que todos dimos ya y que bueno, que llegó a tocar en un momento determinado. Yo creo que aquí lo que ha sido una recogida de beneficios, porque efectivamente los indicadores macroeconómicos españoles son buenos, si exceptuamos la deuda y el déficit, que también incluso han bajado, ¿verdad? Pero efectivamente está... Y el paro y... Claro. Pero bueno, son datos del INE, ¿no? Ya sabemos. Pero bueno, sobre todo yo creo que estará jugando la incertidumbre de qué pasa con el petróleo, que el petróleo está ahí subiendo de forma significativa, y luego pues la crisis del Oriente Próximo, pues que no sabemos cómo va a terminar, ¿no? No obstante, yo creo que a pesar de que ha caído en la semana, yo... No espero que se recupere la semana que viene, pero que una vez que termine la primera quincena, yo espero que, si todo se normaliza, se recupere. Profesor Avellán. Bueno, después del cierre de mes que tuvimos, podemos estar una semana regular. Efectivamente, a pesar de la situación que hay en Oriente Próximo y situación de petróleo, etcétera, etcétera, y otros indicadores, está claro que esto está aguantando. Y como bien dices, pues puede ser una recogida de beneficios. Volveremos otra vez, volveremos a ver si llegamos a esos máximos que queremos llegar, pero vamos, que pinta bastante bien el tema. No les veo preocupados. Yo no estoy preocupado. La marcha de la bolsa en un horizonte medio plazo. Bueno, hablemos de la noticia del día, porque también cuando en la bolsa nadie sabe por qué no se toman opciones decididas, se buscan enemigos exteriores, Y aquí el enemigo exterior hoy eran los datos de desempleo de Estados Unidos, que a ver qué sale, que a ver si confirma la desaceleración. ¿Qué va? Lo que han venido a confirmar es que el empleo va como una moto y cierran el desempleo en un 4,1%. Esto es lo que toca el mes de septiembre. Y eso significa que le marcan el paso a la FED con una próxima bajada de tipos de interés. Julián. Bueno, pues sí, los datos de desempleo de Estados Unidos han sido tan buenos que han superado todas las expectativas, ¿no? Si se daban por
previsiones de una creación de unos 150.000 empleos, han registrado 250.000, ¿no? 100.000 más que en agosto, 100.000 más que en julio, algo más de 100.000, ¿no? Es un magnífico dato con el 4,1 y sin embargo las autoridades Powell ayer se curó en salud y dijo que a pesar de esos indicadores había que ver qué ocurría con el IPC, que todavía no se conoce el dato de IPC de Estados Unidos del mes de septiembre, ¿no? Yo creo que es por cautela, pero yo creo que una bajada de 25 puntos básicos está ya más que descontada y se producirá. Sí, bueno, es que con esos datos de paro puede hacer esas declaraciones tranquilamente. Es decir, es una buena noticia, pero es una buena noticia para bajada de tipos de interés. Entonces, es lo que hay. Es decir, si me va muy bien, suelto una noticia diciendo que tranquilidad, porque a lo mejor tenemos que esperar un poco, no vaya a ser, por ejemplo, que el petróleo nos agüe la fiesta y veamos que podamos tener una inflación que viene después de esa subida del petróleo. El petróleo todavía está en unos precios 78 dólares que todavía es bastante asumible y está muy por debajo de lo que hemos llegado a ver en muchos momentos. O sea que, bueno, profesora Avillán, la banca europea dice que cotiza con un descuento del 50% y la española hay algunos optimistas que dicen que está en torno de un 20%. ¿Cómo lo ve? Pues yo lo veo muy bien, entre otras cosas porque lo que vemos es que el precio sobre beneficio, es decir, el PER de la banca en general en Europa está en torno al 7% frente al 14% del total del Eurostock. Eso significa que tiene un recorrido en bolsa en la banca todavía importante. Si comparamos unos países y otros, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que en España el pago de dividendos viene a ser en torno al 50% sobre el beneficio. Si lo comparamos, por ejemplo, con Italia, Unicredit, etcétera, etcétera, están en torno al 80-90% de dividendo. Es bastante más. Además, bancos, por ejemplo, Unicredit está ahora con este intento de fusión. Por ejemplo, pues no ha hecho provisiones para insolvencia, cosa que los bancos españoles han sido mucho más conservadores. Hay que ir comparando cada uno de los países. Alemania es un desastre, como está la banca, pero un desastre con unos ratios de eficiencia nefastos. Yo creo que el tema de la banca ahora mismo no está mal. No está mal si lo miramos balances, si miramos los balances, si vemos los ratios de capital y todo esto que estamos diciendo de beneficios, de ratios de eficiencia, etcétera, etcétera, pues podemos estar muy tranquilos. Pues sí, efectivamente, yo sí que creo que por las razones que ha expuesto mi compañero, la banca europea está cotizando con un descuento importante, de ese 40% como citan, pero también es verdad que la mitad aproximadamente de los bancos europeos cotizan por encima de su valor de balance, ¿no? De su valor en libros, ¿no? Con lo cual, pues ahí está, lo que está jugando son las expectativas, ¿no? Porque efectivamente cotizan por encima de libros, pero no llegan a las expectativas que se descontaban. Las bajadas de tipos, que son buenas para los consumidores, para las empresas, etcétera, no son tan buenas para los bancos. Los bancos siempre les va mejor con tipos al alza, ¿no? Con tipos elevados, ¿no? Y luego la banca española yo creo que es una de las más solventes y las más rentables de Europa ahora mismo, aunque solamente sea por el desempeño que tiene la economía española. La alemana está muerta y otras economías pues están sufriendo mucho, ¿no? En Europa. Entonces, yo sí que creo que el precio de los bancos españoles, aunque todavía esté cotizando con ese descuento que decís del 20%, todavía es muy atractivo y va a tener muchas oportunidades de compra. De hecho, los bancos están recomprando sus propias acciones, ¿no? Eso es así. Bueno, hablemos de noticias no tan prósperas y halagüeñas. El índice general de producción industrial, llamado IPI, cayó en agosto un 3,5% en términos interanuales, lo cual es una verdadera catástrofe. Pues efectivamente, no es un buen dato, sobre todo no tanto por la caída del 3,5%, sino porque ha vuelto a situarse en terreno negativo, ¿no? Esto es la diferencia entre crecimiento o ralentización. Sin embargo, con los datos desestacionalizados, la caída es mucho menor, es de 1/10 más o menos, ¿no? Lo que sí que es significativo, me parece a mí, para nuestra economía fundamentalmente, claro, es que
el IPI de los bienes de consumo duradero ha crecido, más o menos un 4,5%, creo aproximadamente, pero sin embargo el resto de bienes, los bienes de inversión, ha disminuido, y eso es lo que nos hace que seamos competitivos y que estamos en el futuro, ¿no? O sea que, claro, y eso es lo que ha caído, quiero decir. Ya, es un parón, esperemos que sea una parada técnica. Es una parada técnica, esperemos que sea por el momento, pero es la primera vez que cae, y bueno, ha caído 9 puntos respecto a julio también, o sea, si miramos también respecto a julio, la caída es importante. Han caído todos los sectores, absolutamente todos los sectores, excepto los bienes... los bienes de consumo duradero. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa el mes que viene y si esto ha sido simplemente una anécdota. Era agosto, tal vez. Sí, tal vez hemos dormido en agosto. Incide, ¿verdad? Bueno, pocas veces acabamos aquí hablando de un nombre propio y hoy lo vamos a hacer. Bill Gates, el famosísimo Bill Gates, ha vendido el 4% que tenía en fomento de construcciones y contratas, que llevaba 11 años ahí siesteando en su capital, contento y feliz, pero al final se ha ido. Bueno, esto podría ser la famosa frase de dinero llama dinero, ¿no? Yo creo que Bill Gates compró en un momento muy oportuno, era el momento en que la familia Kroplovich tenía dificultades y tenía que sacar las acciones de encima, los compró, las ha tenido, pues eso, 10, 11 años y ha duplicado el valor de la inversión, con lo cual ha sacado una rentabilidad prácticamente del 100%, que en 11 años pues es casi el 10% anual, ¿no? Yo creo que la entrada de Carlos Slim a Capital, al Capital, el 80% creo que tiene aproximadamente, desincentiva a inversores como Bill Gates, porque realmente es un magnate no del tamaño de Bill Gates, pero suficiente como para no competir con él, ¿no? O sea que ha mantenido una participación muy residual, creo que del 1 y pico por ciento, 1,5%, y ahí se quedará hasta que encuentre la oportunidad de vender. Sí, es que además es la forma de actuar que tienen los grandes fondos, exactamente igual. Estoy en un periodo largo, estoy 11 años, he tenido ya una rentabilidad, como bien has dicho, del 100%, ya tengo la rentabilidad y además ahora mismo se va a producir una separación de la empresa, se va a separar lo que son cementos, la parte de Cementos Portland, se va a separar y dices... Ya por sacarle punta al tema podemos decir que como son muy ecológicos, como es muy ecológico Bill Gates, a lo mejor no quiere estar en la parte de cementos y ha decidido, bueno, pues a lo mejor es el momento de salir, pero es que es un movimiento natural y es un movimiento normal, es lo que suelen hacer los grandes fondos de inversión, están en un periodo largo porque invierten a largo plazo, pero una vez pasado este periodo, 10 años, 11, 15, depende de los sitios, incluso a veces, muchas veces menos, ya tengo mi plusvalía y nos vamos a otro sitio. Bueno, hablemos de Cellnex, porque me interesa saber su opinión. En Cellnex están ya adelantando su objetivo de repartir dividendos y hacerlo lo más breve posible, que sería el 2025. ¿Qué os parece Cellnex? Pues es un buen cambio, es un buen cambio el adelantar del 2026 a 2025 el pago del dividendo, pues ese adelanto de un año antes, además ya ha anunciado que va a repartir 500 millones en el 2026 y que ya cada año por lo menos tendrá ese reparto, es decir, entra en una normalidad y en una situación buena. Pues sí, yo coincido plenamente y voy a añadir un factor. Aunque ya sé que es presidente no ejecutivo, yo creo que la entrada de Oscar Van Spoel también tiene que estar ayudando. Tiene una fama de excelente gestor, lo demostró en Repsol y en alguna otra compañía, y efectivamente eso también le ha tenido que ayudar. Pero sin ninguna duda, los inversores, más que el nombre del presidente, lo que miran es la política de dividendos, y es muy atractiva adelantarlo un año, 500 millones en 2026, como has dicho, y creo que 3.000 millones en total hasta el periodo de 2028 o algo así, pues es suficientemente atractivo para que suba el valor. Bueno, hablemos de la OPA de moda, la OPA del BBVA sobre el Sabadell, porque Josep Oliu, que es el presidente del Sabadell, ha reunido a unos 300 accionistas de su compañía para decirles que el banco no ha tocado techo, para incentivar que no quieran vender en esa OPA, que algún día se planteará y tendrá que decir el accionista si sí o si no.
Sí, además es que ahora lo que sí vamos a tener de aquí hasta que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia se pronuncie, lo que vamos a tener son noticias continuas. Acabamos de tener esa y diciendo además que las pymes catalanas están amenazadas, después de que BBVA haya dicho que da el apoyo total a todas las pymes de Cataluña. Entonces vamos a ir teniendo noticias. La prima se lo ha comido, normal, es lo normal que ocurre en cualquier OPA. Sobre todo si en la comisión están en el largo, me lo fías. Y bueno, y ahí están noticias que hay que ir un poco desde la última. ¿Por fin da dinero en efectivo? Oiga, no, esto es un acuerdo que ya está, hay que compensar el anticipo de ese dividendo y esto es simplemente un encaje que hay, es simplemente un encaje. Entonces, vamos a ver, los movimientos normales que se producen es, ya entraron los fondos que van, los fondos OPA, entraron ya, ha salido mucho capital de pequeño inversor, porque claro, si a mí me dicen que me dan un 30%, tomo ese 30% y me voy a esperar si quiero seguir ahí o compro BBV o me espero a ver qué es lo que ocurre, pero la plusvalía ya la he generado y entonces voy a ver qué es lo que ocurre después. Entonces, vamos en esa espera, sobre todo a ver qué es lo que hace la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que hubo una noticia ayer o antes de ayer diciendo que con la nueva estructura, lo que anunciaban es que esa nueva estructura, nuevas formas de hacer, a ver si con eso significa que van a darle un tratamiento distinto al que se le dio a CaixaBank y a Bankia. Yo entiendo que no sé, por un lado si lo hace en la primera fase, podría ser lo normal. Si lo hace en la segunda, está politizada, están ahí también todos, haga lo que haga, vamos a decir todos que está todo politizado. Una OPA que tarda tanto tiempo en resolverse, que no fue amistosa, que el BBVA se resiste a mejorar la prima que daba, que le ha costado un retroceso de un 14% aproximadamente en bolsa, mientras que el Sabadell ha recuperado también una parte. Y una política ahora que anuncia el BBVA, ¿no?, de reparto de dividendos muy agresiva, ¿no?, supongo que con la intención de animar a los accionistas del Sabadell a que se sumen a la OPA. Pero claro, que sumen a la OPA cuando se la aprueben, porque todavía no la han aprobado, ¿no? Y pueden pasar muchas cosas desde aquí hasta entonces, ¿no? Sí, porque además ese precio final, esa última subida de precio es la que viene ahora. Es decir, ahora que ya han salido los fondos que apostaban, han entrado los fondos grandes. Y estos son los que tienen la capacidad de presionar a BBV para decirle, oye, mira, vamos a ir ahí, pero mejóranos el precio, y son los que a las áreas financieras les dan la última presión, y es donde los fondos grandes, que son los que van a tener mayor participación esperando el beneficio último, son los que van a hacer la última presión. O sea, hasta el último momento no veremos si se sube o no el precio. Bueno, hablemos de Ferrovial, que es el valor que más cae en el IBEX en el día de hoy, y esto es por algo que está en el fondo de la noticia esta. Para las constructoras ha sido un negocio rentable, han competido mucho para conseguir autopistas en el extranjero. Pero cuando el negocio es rentable, puede venir un gobierno, en este caso el de Ontario, Canadá, y decir, la quiero recomprar. Y eso es lo que hace que hoy Ferrovial se deje en sus acciones en la bolsa española 4,45. O sea que la contratación fácil de servicios que previamente han construido y me lo deja aquí 10 años y eso, pues a veces trae sus riesgos también. Claro, las grandes empresas constructoras españolas son las primeras del mundo, me atrevo a decir, en la construcción de grandes infraestructuras, tienen un peso muy importante en su cifra de negocio y en su cifra de beneficios, por supuesto, y Ferrovial ha sido una de ellas, pero también hemos visto esos avatares, las inversiones en el aeropuerto de Heathrow, desprenderse de él. En este caso no parece que es que quiera desprenderse de él, sino que es el gobierno de Canadá, de Ontario creo, el que decide recomprarla y rescatar, digamos, sería el equivalente casi de expropiar, pero un rescate de la concesión. Y parece que por un importe inferior a lo que sería realmente su valor de mercado, ¿verdad? Entonces, claro, el otro factor por el que baja tanto Ferrovial es que el peso que tiene esta infraestructura, esta autopista, en su balance y en su cifra de negocio es más del 40%. Entonces, claro, si la rescatan, pues efectivamente el 40% del negocio y de la inversión se va fuera, ¿no? O sea que...
Veremos, a ver. Dicen que no es fácil, de todas formas, que es una cifra muy considerable, casi 24.000, 25.000 millones de euros, y que el gobierno de Ontario, de Canadá, se lo pensará 2 o 3 veces. Sí, no sabemos si es realmente un aviso de que lo vaya a hacer o ha sido un anuncio político, un globo a sonda, como ven que no van a poder, que ellos querían hacer un túnel subterráneo a través de la autovía, etcétera, porque tienen problemas de tráfico enormes en esta autovía y porque por los problemas de tráfico que tienen, que no consiguen solucionar, pues a lo mejor han soltado un globo sonda diciendo vamos a retomar la autovía. Esto me recuerda a un caso muy parecido, muy reciente con ACS, que le descolocó un tanto en su estrategia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues es preocupante, es una cifra, como bien dices, muy importante, 43, 40, por encima del 40%, sí. Pero eso significaría recibir 25.000 millones y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay incertidumbre. ¿Puede afectar al valor de Ferrovial? Sí. Pero esa incertidumbre en Ferrovial no se queda parado, no dice, ¿y ahora qué hago? Sino que automáticamente estoy convencido que ahora mismo está viendo qué posibilidades hay de dónde tengo el monopolio de estos 20 y tantos mil millones, qué hacemos, cómo reaccionamos. O sea, el gabinete de crisis está ya sentado ahora mismo. ¿Puedo añadir brevemente una cosa? Sí, claro. Claro, lo que pasa es que el mercado de estas grandes infraestructuras sabe que puede llegar un aumento de liquidez muy considerable a Ferrovial que tendrá que colocar, como muy bien dices, ¿no? Y eso hará que los precios o las oportunidades no sean tan atractivas. No sean tan golosas. El inmobiliario español parece que va a coger impulso en el 2025. Esas son las previsiones, por ejemplo, de Solvia, que es una gran inmobiliaria. Dice que crecerá entre un 2 y un 3%. ¿Tú cómo lo ves, Julián? Bueno, todas las expectativas que se están poniendo en el sector inmobiliario español son muy positivas. De hecho, se habla de que otra vez incluso el PP vuelve al modelo de la construcción, ¿no? No encuentra otra fórmula. El año 2023 se vendieron menos viviendas que en 2022 y en 2024 se espera que se vendan menos viviendas, a lo mejor solo un 5% que en 2023. Pero no obstante, estaremos en niveles muy interesantes de unas 550.000 unidades, que es muy considerable. ¿Cuál es el problema? El problema es que se construye poco, que la oferta es muy reducida y que los precios crecen sin parar, tanto la vivienda en compraventa como la vivienda en alquiler, ¿no? Y llega un momento en que es que el comprador quiere, pero no puede, eso que llaman demanda solvente, ¿no? Todo va a depender, en mi opinión, fundamentalmente, de la financiación. Si la financiación fluye hacia los promotores, se construirá más, no es inmediato el resultado. Y si la financiación fluye y se relajan los requisitos, los compradores accederán a más viviendas. Si eso no ocurre, la bajada de tipo de interés solo beneficiará al que ya tiene la casa comprada. Exacto, pero el promotor también tiene el problema de la subida de los costes, que son realmente también frenan bastante, y que cuando vas a hacer un proyecto dices, ¿cuándo empiezo a construir? Entre 2 y 10 años. Empiezo a construir desde que se me ocurre en esta parcela a hablar con la comunidad, ayuntamiento, gobierno. Eso es lo que no puede ser, es lo que no puede ser. Dices, entre eso, vamos a abaratar costes, vamos a hacer una política público-privada, vamos a juntar a las distintas administraciones públicas y vamos a darle una solución. Pues mire usted, la solución es muy sencilla, se llama silencio administrativo positivo. Y en el momento en que hay un silencio administrativo positivo a los 2 años, con responsabilidad de la administración en caso de que haya algún fallo, verá usted cómo los técnicos de comunidades y ayuntamientos se ponen en orden y espabilan. Hay proyectos, sépanlo, que están parados desde hace 20 años. La media de un desarrollo urbanístico en España está entre 20 y 30 años. Podemos ver la operación Campamento, podemos ver la operación Madrid Nuevo Norte o podríamos remitirnos a cualquier otra. Esos son plazos inasumibles para nadie, ¿no? Y el silencio administrativo positivo está muy bien, pero sobre todo también lo que tendría que hacer efectivamente es una mayor digitalización.
Mayor quiere decir... O sea, digitalizar, Empezar a digitalizar, la infraestructura, ¿no?, de las administraciones públicas, ya, y también las de los operadores. No estaría mal. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para agradecer a estos dos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones, desde luego, y por delante de cualquier cosa, y a ustedes su paciencia e interés. Pero les veo en la redacción abierta.